Hola, buenas a todo el mundo. Os damos la bienvenida a la hora de GBC. Bueno, me presento, soy Salomé Erce, soy responsable de comunicación de Green Building Council España. Y lo primero de todo, en nombre de todo el equipo, queremos daros las gracias por conectaros hoy con nosotros. Esperamos que estéis todos muy bien de salud, con mucho ánimo y que esta hora os resulte de todos interesante. Y bueno, también esperamos que os podáis conectar cada miércoles con nosotros de 1 a 2 de la tarde. Porque bueno, la hora de GBC nace por esta necesidad que tenemos desde GBC de encontrarnos con todos vosotros. Los que nos conocéis desde hace tiempo ya sabéis que participamos en muchísimos eventos, con una media de 2 o incluso más cada semana. Entonces ya estábamos echando de menos encontrarnos con vosotros, con nuestros asociados y con todas las personas que también trabajáis o tenéis interés en promover esta transformación del sector de la edificación hacia la sostenibilidad. Bueno, ahora mismo somos 29 personas conectadas, pero va subiendo. Han rellenado la solicitud casi 100, o sea que espero que vaya subiendo en los próximos minutos. Pero bueno, como vemos somos bastantes, por eso hemos elegido este formato en el que las cámaras y los micrófonos de todos los asistentes están silenciados, pero podéis participar haciéndonos llegar vuestras preguntas en el chat que veis a vuestra derecha. Ahí vais a ver que habrá preguntas destacadas, que son aquellas a las que hayáis dado más me gustas, mis preguntas, que son las que hayáis hecho cada uno de vosotros, y más recientes. Estaremos mi compañero Guillermo y yo dando respuesta a cada uno, pero la idea es que todas las preguntas se respondan al final de la sesión. Bueno, os indico también que se está grabando, entonces quien no pueda verlo ahora o tenga que dejarlo a medias, que estará el vídeo colgado, lo podréis ver en este mismo enlace y lo compartiremos también en nuestra página web. Vamos ya casi por 40 asistentes, así que bueno, va subiendo y no me enrollo más y le doy la palabra a Paula Rivas y a Yolanda del Rey, compañeras de GBC, que son quienes van a explicaros más en detalle y bueno, que conozcáis unas pequeñas pinceladas sobre verde y ya si tenéis más interés en conocerlo en profundidad, ellas os dirán ya cómo contactar con ellas y seguir aprendiendo. Bueno, espero que os resulte interesante. Os dejo con Paula Rivas, directora técnica de GBC. Paula, activa el micro, que lo tienes silenciado. Cierto. Ahora. Nada, estaba diciendo que muchas gracias, Salomé, por la introducción y bienvenidos a todos los que estáis ya conectados y los que iréis conectándoos a lo largo de este tiempo. Hoy vamos a hablar, como os comentaba Salomé, de cómo medir la sostenibilidad en la edificación y en particular vamos a centrarnos un poco en la metodología que desarrollamos con el sistema verde, ¿no? Que es el que tenemos aquí propio en GBC. No sé si se ve ya la presentación, Yolanda, está Salomé. Ahora, está justo enviando. A ver, necesito que compartas tu escritorio. Ahora. Vale. Puedes ir pasando la presentación. Genial. Pues también os pedimos un pelín de paciencia porque es el primer webinario que hacemos con esto, entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos algunos pequeños ajustes del directo y esas cosas. Como os decía, vamos a hablar de los sistemas de certificación. En primer lugar, presentar un poco quién es GBC, ¿no? Green Building Council España es la principal organización de edificación sostenible que trabaja aquí en España. Se constituyó en el 2008 y somos el referente en la transformación hacia un modelo sostenible del sector edificado. Pertenecemos a una red global, amplia, que crece año a año y que es muy diversa. Tenemos en esta red, que es el World Green Building Council, hay presencia de más de 70 países y en total 36.000 miembros asociados que representan a toda la cadena de valor. Como veremos, somos todas nosotras, todos los Green Building Councils, asociaciones transversales que tratamos de incorporar, pues desde aquí tenemos un listado de todos nuestros asociados, desde promotores, productores de materiales,
entidades profesionales individuales, tenemos también otras entidades que quizá a priori puedan parecernos que no están muy involucrados, pero tienen mucho que decir en el sector de la construcción, como puede ser la banca o bueno, un montón de agentes, y a todos ellos queremos darles voz y queremos que nos ayuden a establecer un discurso y a dotar a la sociedad de herramientas necesarias para poder hacer esa transformación y poder hacer una herramienta sostenible, una edificación sostenible. Una de las herramientas principales con las que contamos ya son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se desarrollan en la ONU. De esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 9 que veis en esta diapositiva, son los que están muy directamente relacionados con el mundo de la edificación, ¿no? Y son objetivos que van desde la salud y el confort hasta la creación de redes y establecimiento de alianzas. Quizá el principal objetivo es el número 12, que es el referente a la economía circular y a la edificación sostenible, ¿no? Con ese estamos muy involucrados, pero vemos que Verde y las herramientas de medición abarcan estos 9 objetivos y en algunos casos incluso algún otro objetivo más de los ODS. Para situarnos un poco es importante conocer cuál es el impacto de los edificios a nivel global y en particular en la Unión Europea. ¿Qué supone el sector de la edificación? En el fondo estamos hablando de un sector que es la matriz, es el lugar donde se desarrolla toda la actividad humana, ¿no? Con lo cual es lógico que sea un sector que tenga muchísimo peso en todos los impactos y en todo lo que se relaciona con lo que generan los humanos. De este modo estamos hablando de un 40% del consumo de energía se consume directamente en los edificios. Emitimos cerca de un 35% de los gases de efecto invernadero. Consumimos un 50% de los materiales que se emplean en distintos sectores y un 30% del agua. Los residuos, somos capaces de generar el 35% de los residuos que puede producir un país, una ciudad o en este caso un continente como el europeo. De ese 35% de residuos que nosotros generamos, solo enviamos a vertedero un 54%. Es muy importante saber que la capacidad que tiene el sector de construcción de recuperar bien en reutilización, bien en reciclado estos residuos puede alcanzar fácilmente el 80%, incluso el 90%, de modo que tenemos ahí un reto y tenemos muchas cosas que ganar. Y lo mismo que estoy diciendo de los residuos se podría decir del resto de los indicadores que os he comentado. De este modo, si estamos hablando de que los edificios consumen un 40% de la energía, estamos empezando ya a ver, llevamos tiempo viéndolo y cada vez es más habitual ver edificios que son de energía positiva, es decir, que son capaces de generar más energía de la que consumen y de ese modo poder abastecer de energía a otros sectores que no tienen esta capacidad, ¿no? Pues nosotros desde GBC creemos que ese debería ser el papel de los edificios, acercarnos a una reducción al máximo de todos los impactos negativos y ampliar todos los impactos positivos que sí pueden dar los edificios. Y con esa intención nacen los sistemas para la medición de la sostenibilidad y la certificación. En unas primeras pinceladas, tener muy en cuenta que son voluntarios, no estamos hablando de reglamentación, estamos hablando de sistemas que quien quiere los utiliza, los aplica y quien no quiere no tiene por qué utilizarlos. Son sistemas que valoran el edificio, son capaces de dar unos valores de referencia que permiten decir qué edificio funciona mejor o tiene un mejor comportamiento que otro y en qué aspectos. Y por último, otorgan un certificado. El certificado es un marchamo de calidad, ya que implica una revisión por terceras partes del trabajo de evaluación que se ha hecho. Los sistemas para la medición de sostenibilidad también tienen una característica muy importante, que es la palabra sostenibilidad, ¿no? No estamos hablando ni de sistemas de eficiencia energética, ni de sistemas que se centren solo en la fase de uso, no, estamos hablando de un concepto mucho más genérico y más global. En ese sentido, inciden mucho en la reducción de los impactos que se generan a la naturaleza, fomentan la conservación de recursos, reducen los impactos ambientales, protegen la biodiversidad.
En los aspectos económicos también suponen un incremento de valor, reducen los costes en el ciclo de vida, puesto que facilitan mucho el mantenimiento y los cambios de materiales y demás, y promocionan también la economía circular a lo largo de todo el ciclo de vida. Y en cuanto a la sociedad, bueno, protegen y mejoran la salud y el bienestar de los ocupantes de los edificios y de la sociedad en general. Se busca también promover la participación de todas las personas que están involucradas en la utilización de un edificio y se ayuda también a diseñar espacios inclusivos que sirvan para todas las personas. Y una cuarta pata que no está directamente metida dentro de estas tres famosas patas de la sostenibilidad sería el concepto de calidad, ¿no? Facilitan un sistema de control de calidad, que eso es muy importante en los edificios, analizan el ciclo de vida completo, lo que permite tener una idea de cómo funciona el edificio y cómo va a funcionar en todas sus fases del ciclo de vida, y ayudan a identificar los puntos débiles y de este modo poder corregirlos. Bueno, dentro de los métodos a nivel global en todo el mundo, ¿no? Los que existen, hay tres grandes grupos. El primero serían los métodos que se basan en las actuaciones a las que se asocia un número de puntos. Son los clásicos, ¿no? Los que BREEAM es el primer método de medición de sostenibilidad que apareció. A continuación surgió LEED, los dos tienen estas características. Es una metodología muy ágil, muy intuitiva y que se basa, bueno, pues en tú adoptas una determinada medida, tú haces una determinada actuación, te vamos a dar un número de puntos por ella y al final vas a obtener una puntuación global. Otro sistema que vendría más del ámbito asiático es el que se basa en los cálculos de parámetros de coeficiencia. ¿Qué significa? CASB, que vemos aquí, es la herramienta que se utiliza en Japón, pero hay más herramientas que se utilizan por Asia y más o menos su filosofía es: vamos a ver qué nos aporta el edificio, qué cantidad, qué prestaciones es capaz de darnos, qué calidad tiene y cuáles son las cargas medioambientales. De modo que se saca un índice entre estos dos valores y si un edificio aporta muchas prestaciones pero tiene muchas cargas, tendrá un valor malo pero relativamente neutro. Si reducimos el número de cargas y aumentamos las prestaciones capaces de dar, entonces obtendrá muy buen valor. Si aumentamos el número de cargas, de impactos negativos que es capaz de generar el edificio y reducimos el valor, las prestaciones que da el edificio, lógicamente su valoración se reducirá. Y por último, están las llamadas herramientas, las llamadas sistemas de segunda generación que se basan en el cálculo de la reducción de impactos. No vamos a dar una valoración por adoptar una determinada medida, sino que vamos a analizar, vamos a estudiar cómo funciona el edificio, cómo se comporta el edificio y en función de eso vamos a dar un valor global. De este modo, por ejemplo, un criterio que antes existía en LEED o en BREEAM, que podía ser el dar puntos por tener un número de metros cuadrados de madera con un certificado de sostenibilidad. En el caso de las herramientas que se basan en cálculo de reducción de impactos, lo que haríamos sería un análisis global del ciclo de vida de los materiales de construcción. Y dentro de este ciclo de vida estaría la madera. Es decir, no vamos a dar puntos porque tengas tantos metros de madera, sino porque la concepción que se ha hecho y la elección de todos los materiales es adecuada, reduce significativamente los impactos y se obtiene un mejor comportamiento del edificio. En esta diapositiva vemos 6 edificios distintos. Estos son edificios que forman parte de un concurso de arquitectura en el cual una de las partes que se valoró fue la sostenibilidad, cuánto de sostenible eran los edificios. Los 3 primeros, los que tenemos arriba, el edificio 17, el 21 y el 26, son edificios que no tenían ningún certificado de sostenibilidad, ¿no? Y podemos ver que dentro de los 5 aspectos que medíamos, que evaluábamos, que considerábamos, que serían la energía, los recursos naturales, la salud y el confort, la integración y la gestión, pues destacan en algunos de ellos. El primero destaca claramente en salud y confort, los otros 2 destacan claramente en energía, también destacan en integración. En recursos naturales, los 2 últimos hacen bastantes cosas, pero el primero está un poco más flojo. En fin,
vemos que son unas gráficas más bien triangulares, en las cuales hay algunos aspectos muy desarrollados y otros menos desarrollados. Sin embargo, si nos vamos a los 3 edificios que tenemos en la fila de abajo, estos sí son edificios que tienen certificados de sostenibilidad y vemos que responden a una gráfica mucho más pentagonal, es decir, son capaces de dar mejor respuesta en cada una de las 5 áreas evaluadas. ¿Por qué? Porque han tenido detrás un sistema que les ha ordenado, que les ha aclarado, que les ha estructurado un poco dónde incidir, dónde poner los esfuerzos, cuáles eran sus puntos débiles, dónde podían trabajarlos, etc. Esta es una de las principales razones por las que hacer certificaciones sostenibles de los edificios consideramos que es, bueno, pues que es una herramienta básica para hacer buenos edificios y de calidad. Si nos metemos a hablar de verde en concreto, de la certificación de sostenibilidad verde, lo primero que tendríamos que decir es que pertenece a estas herramientas de segunda generación de las que os hablaba, ¿no? No sería herramienta tipo checklist, sino que serían herramientas basadas en el análisis de ciclo de vida y que, como decía, valoran los resultados obtenidos. Otra de las características es que es una herramienta española, la ha desarrollado Green Building Council aquí en España, por tanto, no es que esté adaptada a la reglamentación o la normativa española, sino que está directamente desarrollada junto con esa normativa y para esa normativa. De este modo conseguimos que no se dupliquen los trabajos, que los documentos de cumplimiento de la normativa son los que sirven directamente para justificar la evaluación, con lo cual la carga de trabajo se reduce. También está basada en nuestra forma de construir. Los niveles, los benchmarks, los valores de referencia que ponemos están totalmente adaptados, pensados desde España. Y luego los criterios contemplan pues, sistemas, tecnologías, la forma de construir en general en España, ¿no? Aquí siempre me gusta hablar de un ejemplo que es uno de los criterios que tenemos en la parte de aspectos sociales, que es el derecho a la intimidad, ¿no? Es un criterio en el cual lo utilizamos fundamentalmente para viviendas y en el cual valoramos el que el interior de las viviendas no se pueda ver desde el exterior, no te puedan ver el salón desde la calle o el dormitorio desde un patio, este tipo de cosas. Bueno, pues es un criterio que si nos fuéramos a Holanda a plantearlo, no lo entendería la gente porque tiene una forma de vivir totalmente distinta. Entonces, a ese tipo de cosas nos referimos cuando decimos que es una herramienta española desarrollada en España y con la forma de construir y de vivir que tenemos aquí en España. También está desarrollada con recursos propios, con grupos de expertos que son españoles también y que nos han ayudado a elaborar todos los criterios sobre los que trabajamos. Pero no nos quedamos solo en el ámbito español, también es una herramienta europea y global. Está muy involucrada, los GBCs estamos muy involucrados con la Comisión Europea, de hecho la Red Europea de GBCs tiene un trabajo muy activo en apoyar las políticas que promuevan la edificación sostenible y en concreto en los últimos años hemos estado relacionados con un programa, con una iniciativa que se llama Levels, que os recomiendo fervientemente que la estudiéis, que indaguéis sobre ella, podéis encontrar información en nuestra página web y que lo que plantea es el marco que dentro de Europa definiría un edificio sostenible. Son 6 macroindicadores, 6 áreas de trabajo con solo 9 indicadores. Para que os hagáis una idea, las herramientas solemos andar entre 40 y 60 indicadores. Level se centra en 9 indicadores y esos 9 indicadores no están completamente metidos en verde, pero sí tenemos 7 de esos 9 indicadores totalmente metidos en verde y estamos trabajando para que todos ellos acaben formando parte de nuestra herramienta. Está también alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con los ODS, como estábamos viendo antes. Luego, un poquito más adelante, veremos cómo lo estamos incorporando en cada uno de los criterios. Y además promueve la economía circular, que es uno de los grandes retos que hay ahora mismo a nivel global en todo el planeta. Bueno, pues Verde impulsa el concepto, el concebir los edificios observando todo el ciclo de vida, considerando también la fase final del edificio, qué va a ocurrir cuando ese edificio deje de utilizarse, pero sobre todo y muy importante, prolongar al máximo la vida útil del edificio, de modo que los recursos que demande sean los menos posibles. Está basada en el análisis de ciclo de vida. Es una herramienta
que cada vez vais a oír más de ellas si todavía no habéis oído. De hecho, empezará a incorporarse poco a poco en las reglamentaciones y principalmente gracias al impulso que Levels, esa iniciativa europea que os comentaba, está haciendo para presionar a que esto forme parte de reglamentaciones, de compra pública verde, en definitiva de la forma de trabajar en la construcción. El ciclo de vida básicamente en lo que se basa es en tener en cuenta todas las fases de un edificio, desde que se extraen las materias primas, se fabrican, se transportan los materiales a la fábrica, se transportan los materiales a la obra, se construye el edificio, se usa el edificio, se rehabilita, se mantiene, etcétera. Y luego, ¿qué ocurre cuando deja de utilizarse el edificio? ¿Cómo hay que desmantelarlo para poder aprovechar al máximo los materiales que contiene? Aquí vemos un ejemplo de cómo establecemos la contribución de cada uno de los criterios a los ODS. Lo que planteamos son cada uno de los ODS tiene un número de metas definidas. Entonces indicamos nuestros criterios con qué metas se corresponden y en qué grado. Si es un grado sustancial, si apoyan claramente la consecución de esa meta, si es moderado y apoya solamente algunos de los aspectos que recoge la meta, o si es indirecto, no apoya directamente a la meta, pero de algún modo sí que ayuda a que otros sectores puedan facilitar la consecución de estas metas. Muy importante para nosotros son las hojas de resultados, ¿no? Que son las que nos cuentan cómo se comporta realmente el edificio. En ese sentido tenemos 3 pestañas, 3 informes de resultados. Por un lado, el que estáis viendo en la diapositiva, que da una valoración general por áreas y criterios. Aquí podemos ver claramente cuál es la valoración de nuestro edificio, cuáles son las áreas en las que estamos un poco más flojos, más fuertes, en cuáles tenemos que trabajar más, etcétera. Hacemos una pestaña muy similar con los impactos, no solamente en las áreas, sino también cuánto influye en el cambio climático o en las emisiones a la atmósfera, a la tierra y el agua, o aspectos de accesibilidad, participación, impactos sobre el vecindario, etcétera. Y por último, tenemos una última pestaña que sí da valores cuantitativos de indicadores de los resultados. Ahí nos va a decir los kilos de CO2 que emite nuestro edificio, en qué fases del ciclo de vida lo estamos midiendo y además nos va a dar unos valores de referencia para que esos datos, ese número de kilos, no sea un valor difícil de entender, sino que sepamos que la práctica habitual es un número determinado y estamos nosotros por encima, por debajo, cuanto mejor es nuestro edificio. Vamos a hacer un paseo muy rápido por las áreas que evalúan verde. Por un lado estarían parcela de emplazamiento, energía y atmósfera, recursos naturales, el ambiente interior, sociedad y economía y la calidad constructiva. ¿Qué tipo de cosas queremos ver? Bueno, primero en el gráfico este de quesitos vemos cuál es el peso que tienen cada una de estas áreas dentro de la herramienta. En el caso de parcela y emplazamiento estaríamos en torno al 20%, un 19,03%. Pues vamos a hablar de temas como la gestión de la biodiversidad, cómo mejorar, cómo ampliar las zonas verdes, cómo utilizar soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el comportamiento de nuestro edificio, cómo promocionar el uso de plantas autóctonas. Otro paquete sería la gestión de la movilidad, desde la cercanía a los servicios, el que los edificios estén ubicados en sitios que requieran la mínima cantidad de desplazamientos posibles, y luego que los desplazamientos se puedan hacer bien por transporte público, bien con transportes alternativos, facilitando el uso de bicicletas o el uso de vehículos eléctricos. Y por último, los impactos sobre el vecindario, desde cómo vamos a gestionar los residuos sólidos urbanos a aspectos que sí se generan en nuestra parcela o en nuestro edificio, pero que afectan al entorno cercano, como es el efecto de isla de calor o la contaminación lumínica. Un área también con bastante peso, con un 17,80%, es la de energía y atmósfera. Esta área es curiosa porque antes era siempre el área más importante en las herramientas de este tipo de medición de sostenibilidad, pero como estamos logrando los objetivos de forma además bastante exitosa y las reglamentaciones cada vez son más exigentes, es un área que va a ir poco a poco perdiendo peso en beneficio de otras áreas, como considerar el análisis de ciclo de vida completo o cuál es el impacto de los materiales.
Básicamente vamos a hablar de conseguir una eficiencia energética, una buena eficiencia energética en los edificios, de promover la generación de energías renovables y de hacer una elección responsable de los gases refrigerantes que son muy responsables del cambio climático y del efecto invernadero que se produce. En recursos naturales vamos a hablar del uso y gestión del agua. En verde vais a encontrar herramientas de ayuda, por ejemplo, para calcular las necesidades de riego en jardines. Vais a encontrar también cómo hacer una elección responsable de materiales, pues buscando materiales con alto contenido de reciclados y promocionando los productos locales. Cuanto más cercanos sean los materiales, menos vamos a consumir en desplazamientos, pero además vamos a incrementar la economía local. Y buscando materiales que sí ofrezcan una cadena de custodia, es decir, saber de dónde vienen las materias primas, por qué procesos han pasado y tener una información lo más transparente posible de estos materiales que nos permite además hacer buenas selecciones. El análisis de ciclo de vida, bueno, con ayudas para el diseño de la envolvente, hacer el análisis de ciclo de vida completo y también lo que os comentaba de durabilidad y adaptabilidad. Cuanto más podamos utilizar nuestro edificio y más adaptable sea a nuevas necesidades, menos recursos vamos a demandar. Un campo muy importante es la calidad del ambiente interior. Esto tiene mucho que ver con nuestra salud, pues cuál es la calidad del aire, cuál es la calidad acústica que tenemos en los edificios y, por supuesto, la calidad lumínica. Vamos a hablar también de sociedad y de economía. Este es uno de los campos que más queremos desarrollar, en donde más esfuerzos estamos metiendo. El diseñar espacios inclusivos que permitan un acceso universal, espacios de comunicación y que el edificio en definitiva sea utilizable para todos. Flexibilidad y adaptabilidad que permita esos cambios de usos en los edificios, que permita unos cambios constructivos y estructurales y también el cambio de instalaciones y fuentes de energía, puesto que este es un campo que cambia muy rápidamente. Por otro lado, también y a nivel económico, analizar el incremento de valor de los edificios, con la calidad del proceso, con la calidad de todo el sistema de proyecto del edificio, de construcción y todos los datos que se recogen, garantizar la viabilidad comercial del edificio y luego tener muy en cuenta que el coste de construcción sea lo más reducido posible. Un edificio sostenible no tiene por qué ser más caro que un edificio convencional. Si hablamos de la calidad de la construcción, estamos hablando de la custodia de la documentación del proyecto. Lo ideal sería hacer proyectos con los sistemas BIM, que eso sí nos van a garantizar que siempre vamos a tener la información disponible, pero si no, podemos hacer protocolos de custodia y trazabilidad de la documentación. Garantizar una puesta en marcha sistemática que nos permita garantizar la calidad, que lo que está en proyecto realmente es lo que hemos construido y además está funcionando correctamente. Y por último, la calidad del proyecto de la construcción, ¿no? Tener muy en cuenta que hay que garantizar la calidad del envolvente, que hay que tener un plan de control de calidad y aspectos concretos como la prevención de la humedad intersticial. En definitiva, ¿cuáles serían las razones más importantes para certificar un edificio? Estamos hablando de que somos unas herramientas que ayudan a definir cuáles son los objetivos de sostenibilidad de los edificios y además a conseguirlos, a lograrlos. Enseña un poco qué metodología tenemos que aplicar para conseguir esos objetivos. Además, permiten la implementación de procesos de calidad. Vamos a estar muy pendientes toda en la fase de proyecto, pero también en la fase de construcción y vamos a dar recomendaciones y guías para cómo utilizar, que definan cómo utilizar el edificio para sacarle la máxima rentabilidad. Además, permiten una planificación a futuro. Precisamente el hecho de trabajar sobre el ciclo de vida del edificio nos va a permitir pensar qué va a pasar a futuro en el edificio, lo cual evita riesgos y también sobrecostes. Además, nos permite valorar de forma transparente e independiente. Vamos a tener terceras partes que van a hacer una revisión del trabajo que hemos hecho de evaluación. Y por último, la certificación actúa como reconocimiento y herramienta de marketing. Es una forma de decir por qué puedo hablar de que mi edificio es sostenible, es verde, evitamos el greenwashing y tenemos detrás un organismo que avala que realmente nuestro edificio se comporta de la manera en la que deseamos y contamos que se cuente. Y a continuación os voy a pasar con Yolanda
para que os cuente pues más en detalle los procedimientos. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Ya conocemos un poco la herramienta y ahora ¿qué podéis hacer vosotros desde vuestra casa? Yolanda, te dejo paso. Hola, buenas. Soy Yolanda del Rey. Muchas gracias, Paula. Bien, pues con toda esta información que nos ha estado contando Paula y con todo dónde podéis encontrarla y cómo podéis acceder a ella. Bien, pues en principio podéis completar toda la información que os he estado comentando a través de nuestra página web y sobre todo vais a poder encontrar tanto nuestras guías como todas nuestras herramientas que son gratuitas, os las podéis descargar directamente, aparte de otros muchos recursos que tenéis ahí en la web y a la cual podéis acceder. También, por otra parte, os podréis formar con nosotros. Tenemos una oferta formativa en la que contamos con varios cursos. Tenemos el curso teórico, la prueba teórica y el curso práctico. Por otra parte, también podéis encontrar allí o empezar a ver cómo se tiene que certificar, cuál es el proceso y todas sus características. Vamos a detallar un poquito más cada uno de estos puntos y empezaremos por lo que son nuestras guías y herramientas. Vais a encontrar, por una parte, la guía de la herramienta residencial, que esta se puede aplicar tanto a nueva edificación como a rehabilitación o a edificios existentes. Y esta está dedicada sobre todo a edificios residenciales, unifamiliares y también a urbanizaciones. Por otro lado están los equipamientos. En los equipamientos también, digamos que los tipos de edificios o de construcciones son los mismos que en residencial, tanto nueva edificación, rehabilitación, edificios existentes. Y por otro lado, estos están dedicados tanto a oficinas como equipamientos comerciales, edificios docentes, todo tipo de edificios que no se pueden certificar con la anterior herramienta. Por otro lado, tenemos la de polígonos o parques logísticos. Esta es una herramienta que es el inicio para poder certificar parques industriales o también urbanizaciones. Y por último, tenemos otra serie de herramientas que son unas herramientas de ayudas. Tenemos tanto ADES como EDA. ADES es una herramienta de ayuda al diseño de los edificios para utilizarla desde el principio. Desde el principio del diseño, cuando se está empezando a pensar cómo es tu edificio, dónde lo vas a implantar, cómo va a ser. Pues esta herramienta te va a ayudar y te va a ayudar teniendo todo un catálogo de medidas de sostenibilidad que vas a poder aplicar y que te van a ir ayudando durante tu diseño, aparte de que te va a valorar qué impactos puedes reducir o beneficios puedes obtener al implementar todas estas medidas. Y tenemos ERA, que es también una herramienta de ayuda, pero a la rehabilitación. Luego también hablaros un poquito de toda nuestra oferta de formación. Tenemos los 3 cursos que os había comentado. El primero, que es el curso teórico. Esta, digamos, que es la parte más teórica, valga la redundancia, y esta establece un recorrido por todo lo que son las certificaciones de sostenibilidad y se centra en toda la metodología verde. Por otra parte, luego tenemos la prueba teórica. La prueba teórica es un test que lo que hace es valorar los conocimientos que hemos adquirido en el anterior curso. Y esto es imprescindible para poder acceder al tercer curso, que es el curso práctico. En este curso práctico lo que vamos a hacer es evaluar algunos de los criterios que hemos estudiado anteriormente en el curso teórico de un edificio que o bien te proponemos nosotros o bien sea un edificio que se vaya a certificar con verde y tú realices esa evaluación con él. Y este curso lo que hace es habilitarte como evaluador acreditado. ¿Cuáles son las características de estos cursos o cómo se pueden acceder, cómo funcionan? Bien, pues nuestros cursos son online y son a través de la plataforma Moodle, que creo que es bastante reconocible pues, prácticamente por todos vosotros, porque yo creo que es una plataforma que se utiliza mucho en formación. Por otro lado, nuestros cursos se adaptan a las necesidades de cada uno, que quiere decir no tenemos cursos programados que empiecen en una fecha y terminen
y estés atado a un tiempo, digamos, limitado, sino que nuestros cursos los puedes empezar cuando tú consideres que tienes tiempo. Por ejemplo, a lo mejor en verano estás más tranquilo y puedes hacerlos en ese momento, o puedes hacerlo en otro momento en el que o tengas menos agobio de trabajo o tengas menos también agobio en tus estudios. Y por otra parte también se pueden hacer de forma independiente. ¿A qué nos referimos? Pues que tú puedes ir haciendo, por ejemplo, el primer curso, que es el de especialista, que es el curso teórico, y cuando lo acabas, de repente te entra un pico de trabajo y no puedes seguir con los siguientes cursos. Pues no hay ningún problema. Tú puedes parar en ese momento y luego volver a retomar los cursos cuando mejor te convenga. Como os comentamos, durante este tiempo, que es un poquito raro para todos, lo que hemos hecho es establecer un descuento del curso teórico cuando vas a realizar el práctico. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás realizando todo el curso, te matriculas, haces los 2 primeros y cuando realices el curso práctico a la hora de abonar las tasas, ahí te descontaremos toda la parte del curso teórico. Ahí también tenéis la dirección de la web donde podéis acceder y podéis ampliar un poquito más la información si estáis interesados. Y por último, mostraros un poquito cuál es el proceso de certificación, cómo se realiza, qué actores intervienen y en qué momento. Entonces, la primera parte sería el registro previo del edificio. Esto lo tiene que realizar el promotor del edificio y una vez que está registrado va a aparecer en nuestra web con toda la información sobre él. Posteriormente empieza la evaluación del edificio. Este proceso es fundamental, la figura del evaluador acreditado. Sin él no se puede certificar un edificio. ¿Cuál es la labor del evaluador? Pues tanto acompañar, aconsejar y trabajar junto con el proyectista y el promotor del edificio para ver qué características o qué medidas hay que implementar en tu edificio para ir reduciendo esos impactos y en cada uno de nuestros criterios que evaluamos. Una vez que ya está realizada la evaluación, pasaríamos a la solicitud de certificación. Esa solicitud la tiene que realizar también el promotor. Y una vez que está realizada, el evaluador lo que hace es subir todos esos documentos justificativos que te van a pedir en la herramienta y en la guía de Verde, hay que subirlos a nuestra plataforma que tenemos preparada para que el evaluador suba toda la documentación de una forma ordenada. Una vez que se ha realizado ha subido toda la documentación, uno de los técnicos de GBC lo que hace es supervisar tanto la documentación que se ha adjuntado, están todos los documentos que son necesarios, como cada uno de ellos revisarlos que cumplen con todos los criterios y con todos los parámetros que establece Verde. Una vez que se ha realizado, este técnico también a través de la misma plataforma irá poniendo si el criterio se da por válido o no se da por válido. Una vez que se ha realizado toda esta supervisión, lo que se hace es plantear o hacer una propuesta de certificación. Esta propuesta de certificación se realiza al responsable nuestro de certificación. Él revisa lo que les enviamos con la propuesta de la puntuación que tiene y lo acepta. Y una vez que está aceptado, lo que pasamos es a emitir nuestros certificados. Estos certificados sean tanto en papel como también en formato digital, se los adjuntamos al promotor, para que tenga todos los resultados que ha obtenido su edificio, sus impactos y todo lo que ha conseguido. También disponemos de una placa que, si el promotor quiere, pues se puede poner en su edificio. Y bueno, y creo que con esto, os queríamos también presentar un par de edificios que están ya certificados con Verde. Este primer edificio es la Torre Eulario en Duba, de la Universidad de Valladolid. Está precertificado en fase de proyecto y ha obtenido 5 hojas. Ahora mismo lo están construyendo y en breve ya se certificará definitivamente. Este edificio tiene una serie de características que le hacen bastante especial. Es un edificio, es la ampliación de otro edificio ya existente que se une, como veis, por ahí por un pasillo.
Y este edificio lo que ha hecho es estudiar cada una de las fachadas para darle un tratamiento distinto dependiendo de su orientación. Está aislado exteriormente de forma continua para evitar todos los puentes térmicos y luego aparte tiene otra protección por delante que lo que genera también es una transición entre el exterior y el interior. Está también utilizando paneles solares en la fachada y también utiliza materiales de cambio de fase. También en cuanto a energía está utilizando pozos canadienses para reducir también las demandas. Y os mostramos también otro edificio que es la Fábrica del Sol. Este es una rehabilitación, este ya está terminado y ha obtenido 5 hojas, la máxima puntuación dentro o digamos calificación dentro de la certificación verde. Este es un edificio que se ha rehabilitado allí en Barcelona por parte del Ayuntamiento y ha implementado una serie de medidas dentro del propio edificio en el que ha conseguido una reducción de emisiones del CO2 en torno a 1/3 de las que estaba emitiendo. Está utilizando cubiertas verdes, tiene un patio central también todo cubierto de vegetación, en el que hace que la calidad del aire interior se renueve y sea mejor. Han aislado también todo el edificio con materiales como el corcho, están utilizando cal en sus paramentos, están también midiendo todos sus consumos y todos los ahorros que están consiguiendo y los están publicando semanalmente y mensualmente en revistas que tiene el Ayuntamiento y están utilizando el edificio un poco como escuela de medidas de sostenibilidad que se pueden implementar en la rehabilitación de un edificio. Y con esto ya sí que terminamos y nada, pues estamos aquí disponibles para todas las preguntas o todas las cuestiones que os puedan surgir. Muchas gracias. También ahí disponéis de nuestros correos electrónicos por si nos queréis mandar también alguna pregunta a través de ellos. Muchas gracias, Paula y Yolanda. Y os voy a trasladar las preguntas que nos están llegando por el chat, que las podéis ver vosotras también. Por orden de llegada, la primera es, ¿qué 2 indicadores de levels no están incluidos en verde? Vale, pues mira, hay un indicador de levels que a mí es uno de los que más me gustan, que hace referencia a la resiliencia al cambio climático. ¿Qué es lo que plantea? No tenemos solo que hacer un análisis energético del edificio de cara a qué ocurre a los datos climáticos que tenemos actuales, sino que tenemos que hacer ese análisis con proyecciones del clima a 2030 y 2050. ¿Por qué no está ese criterio implementado en verde? Porque todavía no tenemos disponibles esos archivos climáticos. Entonces, en el momento en el que estén ya, inmediatamente se incorporará ese indicador a la herramienta. Otro indicador es el coste de ciclo de vida del edificio. Nosotros sí pedimos un análisis de ciclo de vida del edificio, pero con los indicadores, con los impactos que son medioambientales, no con los económicos. Entonces, ese es uno de los indicadores en los que estamos trabajando y ese sí que próximamente, porque sí existen bases de datos y tenemos información suficiente, próximamente estará implementado. Entonces, serían esos dos, resiliencia al cambio climático y coste del ciclo de vida del edificio. Gracias, Paula. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué herramienta utilizo para un edificio residencial colectivo? Bien, pues tendrías que utilizar la herramienta Omega Residencial, que afecta tanto al residencial colectivo como a las viviendas unifamiliares, como a las urbanizaciones. Muchas gracias. Nos pregunta también Cristina si necesito tener conocimientos previos para realizar los cursos. No, no tienes que tener ningún conocimiento. Bueno, simplemente estar interesado en el campo de la construcción y en el campo de la edificación sostenible. O sea, simplemente el estar trabajando en este sector. Gracias. Y en cuanto a la formación, ¿cuánto tiempo de dedicación recomendáis? Bien, estamos recomendando para el curso teórico en torno a 1 mes, más o menos,
La práctica, el test, estamos dando de plazos, así que lo tenemos acotado, es una semana con 2 intentos para poder realizarlo. Y luego el curso práctico, en ese son 8 entregas, en teoría 1 por semana, pero como os comentábamos antes, nos adaptamos bastante a vuestro tiempo y no es necesario que sea 1 por semana. Pueden ser 1 cada 2 semanas o bueno, nos adaptamos bastante a lo que vosotros vayáis pudiendo y para no interferir mucho en vuestra vida normal. Gracias, Yolanda. Otra pregunta que nos hacen por el chat es ¿qué requisitos hay para hacer el curso que te acredita como evaluador? Como comentaba un poquito antes, requisitos, un estudiante puede realizarlo sin ningún problema, un estudiante de arquitectura técnica, de ingeniería, o también lo puede realizar cualquier profesional que ya esté en activo. No hay ningún requisito en concreto. Por su parte, María nos pregunta qué tipo de herramienta es ADES y cómo funciona. Bien, ADES es una herramienta de ayuda al diseño. Es una herramienta también tipo Excel, en la que tú poco a poco vas a ir pasando. ADES está basada en la metodología de Verde, con lo que también está dividida en las mismas áreas que tiene Verde. Entonces tú vas a ir pasando por cada una de las áreas, en ellas te va a ir dando unas recomendaciones de unas medidas que vas a poder implementar, te va a ir haciendo unas preguntas de si las puedes implementar o no, y en función de ello te va a ir dando una serie de medidas de cómo vas a ir reduciendo tus impactos. Aparte de disponer muchos enlaces a información en la que te amplía la información sobre esas medidas y cómo funcionan. Aquí yo creo que es interesante decir que una de las horas de GBC la dedicaremos a ADES, ¿no es así, Salomé? Sí, esperamos, estamos cerrando justo la agenda para poder compartir en nuestra página web las próximas sesiones, que serán los miércoles, ¿no? Como sabéis, y ya ahí podréis ver qué miércoles en concreto será la sesión dedicada a ADES. Tenemos una última pregunta, que es si se puede utilizar Verde sin llegar a la fase de certificación, sino solo para la fase de diseño. A ver, nuestras herramientas, como veis, están totalmente disponibles en la web y por supuesto que nos encanta y recomendamos e incentivamos que la gente las utiliza, aunque no llegue a realizar la certificación del edificio. Se pueden utilizar, también esta pregunta, no hay que llegar a la certificación, como estoy diciendo, sí es recomendable porque vas a tener esa revisión por terceras partes. Y luego también, como hablas de solo para la fase de diseño, es interesante apuntar que tenemos, la certificación se hace en 2 niveles. Por un lado estaría la precertificación, que es solamente la evaluación del proyecto de ejecución sin que se haya realizado la obra, y luego el certificado definitivo, que sí se obtiene cuando ya está el edificio totalmente construido. Vale, tenemos otra pregunta que nos llega que dice, ¿tenemos vuestro apoyo al realizar una certificación? ¿Qué pasa si hay dudas? Pues tenéis todo nuestro apoyo, podéis preguntarnos, consultarnos, estamos ahí siempre con vosotros y sin ningún problema. En cualquier momento tenéis ahí nuestros correos, se nos puede mandar un correo, llamar por teléfono y os intentamos aclarar todas las dudas que tengáis. En ese sentido, tenemos, cuando os comentaba Yolanda que el técnico de GBC revisará vuestro edificio, en el momento en el que se hace el registro se asigna un técnico con el cual tenéis, como bien dice Yolanda, una comunicación totalmente directa y totalmente abierta y que os va a ayudar en todo lo que os haga falta. Nos preguntan también si los cursos son presenciales. Bueno, no, yo creo que ya habéis... Son todos online a través de la plataforma. El test, el teórico, el práctico, todos. Estamos haciendo algunos cursos presenciales, pero bajo solicitudes concretas. Pues no sé, si un colegio profesional nos lo pide, una empresa nos lo pide o incluso una universidad o similar nos lo pide, entonces sí se puede analizar, pero se hacen para cada caso concreto.
Bueno, pues no tenemos más preguntas. No sé si queréis añadir algo más. Nos quedan 10 minutos. Yo veo aquí un par más. ¿Qué bases de datos hay disponibles sobre materiales que analicen la huella hídrica en la etapa de fabricación y construcción? Buena pregunta. Yo no lo sé, la verdad. Bases de huella hídrica no lo conozco y de hecho es uno de los indicadores que no está directamente incluido en los análisis de ciclo de vida porque creo que es complicado. Si alguno conocéis bases de datos con huella hídrica, estaremos encantados de conocerla y hacerles difusión. No sé, Yolanda, ¿y tú a lo mejor tienes alguna en mente? No, la verdad es que no. No. De lo que yo conozco no dan ese dato. Bueno, pues si no hay más preguntas, a ver si ¿Hay otras? acaba de llegar otra, sí. ¿Qué problemas más habituales os encontráis a la hora de conceder los certificados? ¿Se puede dar el caso de no obtenerlo finalmente? Yo creo que normalmente no se nos ha dado ningún caso de no obtener el certificado. Problemas, no. Lo único es que pues depende del edificio, pueden obtener mayor o menor, digamos, resultados al final de la certificación, pero lo que es problemas para obtenerlo, no, porque realmente cuando tú registras un edificio ya estás demostrando su intención o tu intención de realizarlo utilizando ciertas medidas y ya estás comprometido con la sostenibilidad. De hecho, prácticamente, o sea, casi todos nuestros edificios que se registran, un porcentaje bastante alto, al final acaba certificándose, y los que no se certifican es porque al final no se lleva a cabo el edificio o no termina de realizarse el proyecto, pero normalmente no solemos tener problemas a la hora de certificar. Y yo creo que como problemas así habituales, y en esto, Yolanda, tú tienes más experiencia, pero a mí sí me suena que uno de los problemas más recurrentes es el no consigo información, por ejemplo, del origen de los materiales de construcción, o no consigo que la empresa constructora me dé información sobre algún aspecto concreto. En ese sentido, es otra de las grandes ventajas que tienen las certificaciones, ¿no? En el momento en el que tú has pactado con el promotor el alcanzar una calificación determinada, 4 hojas, 5 hojas, la que sea, y se licita el proyecto en base a esa calificación, ya es una forma de comprometer a todos los agentes que están metidos en el edificio, a la constructora, a instaladores, a ingenieros, a toda la gente, a aportar la información que va a ser necesaria y hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir esa calificación que se ha firmado en contrato. Efectivamente, esos son quizás los problemas que se puedan encontrar, la falta de información. Bueno, pues me parece que no hay ninguna pregunta más. Ahora mismo, espera que las reviso todas, pero yo no veo ninguna más. No sé si queréis añadir algo último. Tenéis el contacto, pongo en pantalla, de Paula y de Yolanda, por si os quedáis con alguna duda, que podáis hacérsela llegar a ellas directamente. Y bueno, en la página web de GBC es bastante completa y esperamos que podáis encontrar toda la información que necesitáis. Y bueno, también... Una última pregunta, Salomé. Ah, claro, a ver. Bueno, ya se están animando. Para el análisis de ciclo de vida, ¿no se podría usar una base de datos genérica como OcuBau si no se tiene la información? Claro, el análisis de ciclo de vida nosotros lo hacemos bastante abierto. De hecho, en España todavía hay poca experiencia, todavía se utiliza poco, no hay una base de datos reconocida. Se puede obtener información de las declaraciones ambientales de producto, pero no tenemos declaraciones ambientales de todos los productos de la construcción. Entonces, sí abrimos
el campo a utilizar otras bases de datos genéricas siempre que cumplan con la normativa adecuada para hacer el análisis de ciclo de vida. Todo eso está especificado en la guía y sí se podría utilizar. Nos preguntan también cuánto cuesta una certificación, cuál es su coste. Bien, pues una certificación tiene, digamos, dos tasas. Una es la de registro y otra es de la certificación en sí. Entonces, esto todo depende del tipo de edificio que sea y de su superficie. Tenéis toda la información en nuestra página web, entrando en qué hacemos en certificación, ahí tenéis las tasas de los edificios. Pero bueno, para daros así una pincelada, un edificio multifamiliar, su registro está en torno a 450 euros, más o menos. Una vivienda unifamiliar pueden ser 250 y un equipamiento también en torno a los 400, 450 euros. Y luego lo que son las tasas ya de certificación, ahí ya sí depende mucho de todo lo que es la superficie del edificio y el tipo de edificio. Ahí ya hay bastante más variedad. Ya os comento que podéis consultarlo a través de la web y si tenéis alguna duda respecto de lo que ahí indica, pues encantados de solucionarosla. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Por cierto, recuerdo la página web porque estamos hablando mucho de ella. Para el que no la tenga presente es www.gbce.es. Y ahora sí, me parece que ya no hay más preguntas. No sé si vosotras veis alguna más. Yo creo que el chat está ya todo respondido. Entonces, bueno, simplemente daros las gracias a las dos y a Guillermo también, que estaba aquí respondiendo preguntas conmigo. Y al resto, pues muchas gracias por asistir y por apuntaros a esta hora con GBC y esperamos veros el miércoles que viene. Os digo que lo anunciaremos en nuestra página web, estéis muy atentos a la agenda, en la sección de agenda iremos publicando las próximas sesiones y los enlaces para que podáis asistir y sumaros en directo o ver el enlace, ver el vídeo que queda grabado para verlo después. Muchas gracias a todos, que paséis un buen día. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.